fructífero, vamos a decir. And to Fruitful. be fruitful. Yeah. Um, no, está bien. Entonces, lo que voy a compartir esta semana sobre cosmovisión, cómo ayudar a entender un misionero, cómo tiene que comprender la cosmovisión de la gente que Dios está poniendo en su camino. So this week, I would like to be able to share with you about world vision and the importance of understanding the world vision of the cultures where you're serving. Pero quiero empezar en su currículum de la Escuela de Misiones Estratégicas. Hay ciertas destrezas o skills, ¿no es cierto?, que tiene que tomar en cuenta en su escuela. So I want to start with some of the things that in the strategic missions class that are going to help you in taking this class. Lo que vamos a enfocar esta semana va a ser en la skill number 10 o destreza número 10 y 11. Si quiere ir allá, se puede mirar en sus notas número 10 y 11. In your notes for the Habilidad. school, you have different skills and abilities that are listed, and we want to focus on number 10 and number 11. En esta In your semana, notes. número 10 y 11. Número 10 dice, bueno, voy a estar leyendo en inglés aquí. Ustedes lo tienen en español y ellos lo tienen en inglés. Cultural and language read it right here from acquisition here in English. are key to successful mission work. Able to evaluate and initiate their own elementary language and cultural acquisition strategy, learning how to become a learner, a trader, a storyteller of my host community. No creo que tenemos que traducir eso porque ya está todo el mundo, yo creo que leyendo ahí, ¿no? You can, those who read English can read it right off of the screen. What you're reading is not the same thing as what's on the screen, just so you know. Yeah, we're not putting that up on the screen yet. It's just on your notes. Okay. In their notes. All right. You can read it from your notes. Yeah. Okay. Sorry. Yeah. No, that's okay. Es súper importante en la obra misionera de llegar a ser un estudiante de la cultura a lo cual Dios está llevándote. It's very important in your career as a student is to be able to understand the culture of where you're serving. Que en tu carrera como misionero, como obrero cristiano. In your mission career and your life as a Christian staff. A Christian y worker. Toda la semana me va a escuchar decir, sea buenos aprendiz del idioma. All week long, you're gonna hear me speak about becoming good learners of the language. Tan importante es poder hablar bien y el idioma a la gente donde Dios está llevándote. It's very important that you learn to speak well the language of the people that God is calling you to reach. Y aprendizaje de idioma, cada uno de nosotros tenemos cierto nivel de capacidad, pero todos podemos aprender un nuevo idioma. In the language acquisition, every one of us has a capacity to a certain level to be able to learn the language. Es cuestión de comprometerse y entender que es un proceso que no va a ocurrir en 3 meses ni en un año. And it's important that you realize that it's going to take a commitment and that it's not something you're just gonna run with in 3 months. Siempre desafío a los jóvenes misioneros. Eso es quizás lo más importante que puede hacer los primeros 2 o 3 años que tú llegas a un lugar donde Dios te está llamando. We always challenge the young missionaries that the most important thing that you can do is take the first 2 or 3 years to learn the language of where God's calling you to. Para poder ser un comunicador del mensaje del cielo, que es el evangelio, a otra cultura, la cultura y el idioma son entretejidos, inseparables.
And so to go into another culture, to learn the culture and to also learn the language are two very important pieces that are inseparable that you need to know to be successful. Entonces, el número 10 como habilidad debajo es actitud, ¿no? Actitud, y vamos a And leer en number 10, inglés. and Yeah, number 10, attitude. Yep. your skill test number 10, we're going to go ahead and read that. Yeah, about the attitude. I want to belong to my host community by learning their heart language and culture in order to become an excellent communicator and reflection of Christ. Eso es mi deseo para ustedes, y esta semana es lo que vamos a enfocar. This is my desire for you, and this is what we're going to address. Y siempre preguntas son muy bienvenidas y tú puedes interrumpir cualquier momento. Y ahí es Keila. Tiene una pregunta, Keila. Ajá. Mm. Ajá. No sé si podía escucharla, pero la pregunta es de Keila. ¿Cómo será? ¿Es más difícil para personas mayores, no tan joven, para aprender idioma? Sí. Puede And her traducir. question that Kayla had was, people who are older have more trouble learning a language. La verdad no estoy seguro en cuestión. Típicamente creemos que es más fácil a los 15 años de edad. Es la edad perfecta, más o menos, para aprender un nuevo idioma. I'm not sure about the question, but I do know that it's a lot easier to learn a language. They say that at like 15 years old is the best age to learn another language. Y yo sé que ustedes no van a regresar a los 15. And I and I know I'm not going back to 15. Pero lo bueno es que idioma es algo que uno aprende. Por lo tanto, cada uno de nosotros hemos aprendido por lo menos un idioma y hablamos muy bien, ¿no es cierto? Every one of us has learned a language, one language, and we've learned it very well, right? Por lo menos un idioma, y a lo mejor los de África han aprendido 3 o 4 idiomas. Uh, for at least one language, but like even the Africanos, the Africans, they know like 3 or 4 languages. Entonces, quiere decir que tú tienes capacidad para aprender un idioma nueva. Entonces, no te desanimes, por más que tienes 60 años o tienes 16 años, puedes aprender a hablar otro idioma. What I really want to tell you is that you do have the capacity to learn a language, whether you're like 60 years old or you're like 19 years old, you can learn a language, so don't be discouraged. Entonces, lo que vamos a mirar más que de toda esta semana no es el aprendizaje de idioma específicamente, sino vamos a mirar la adquisición de conocimiento cultural. So this week we're not really going to be focusing on the language aspect, but the acquisition of culture. Para poder ser un obrero transcultural, tiene que llegar a entender la cultura de la gente, y eso es lo que vamos a hablar mucho esta semana. So in order to be a transcultural missionary or worker, you need to understand the culture. You need to come to an understanding of the culture. Y la habilidad número 11 también dice, sensitively conducts ongoing inquiry and research of least reached peoples and their respective communities, examines potential evangelistic bridges where the gospel can be shared within their history, culture, worldview, infrastructures, and felt needs, identifies key people to network with who are potential change agents within their context. So that's your habilidad número 11.
And so they're talking about ability number 11. And otra vez, es lo máximo de importancia en sus primeros años cuando tú ingresas en un lugar nuevo, que tú te dedicas a entender la cosmovisión, sus sistemas de creencia, su sistema de valores y su comportamiento y comprender cómo viven esa gente, qué piensan, por qué hacen lo que hacen. It's really important in the first 2 years of when you enter a new culture to be able to spend time learning their belief systems, their values, how they act. It's important that you learn why do they do what they do. Ok, entonces vamos a comenzar hoy día con el PowerPoint y creo que está en inglés, que debe ser sobre la cosmovisión. Y ahí So we're going to está. start with a PowerPoint, and it's in English, talking about world vision. Okay. Your worldview. En inglés, Tu ¿no? cosmovisión. Do you have it up in English now so they can see it? Sí. Yep. Ok, súper. ¿En qué mundo vivimos, no? Qué increíble que estamos mirando ambos idiomas y dos continentes diferentes. Amén. Dios es bueno. How amazing it is the world that we live in, that we can be in 2 different continents and also be looking at different languages at the same time. Ok. Simplemente voy a pedir a veces que los estudiantes leen. Como estamos aquí en Perú, voy a pedir que leen los de habla español y los de inglés pueden seguir ahí en su pantalla lo que está escrito ahí. ¿Alguien podría leer, por favor? So lo we're que going to está have some escrito people aquí. reading here. So we'll have them read them in Spanish, but the same thing is up on the PowerPoint. You can follow along. And also at some point, we'll ask you to read in English. Mm. La dirección de Dios, veremos iglesias que son arraigadas profundamente en Cristo, relacionadas estrechamente con su propia cultura. Cultura siempre tiene que ser probada y juzgada por las escrituras. Debido al hecho que el hombre es una creación de Dios, algunas partes de su cultura reflejan su carácter y son muy buenas y hermosas. Debido al hecho que ha caído el pecado, toda su cultura es manchada por el pecado y tiene influencia demoníaca. El Evangelio no da un lugar de superioridad a ninguna cultura, sino evalúa todas las culturas según su propio criterio de verdad y santidad, e insiste en absolutos morales en cada cultura. Muy bien, confío que lo ha leído en inglés ya. Very good. You guys Allá. are reading it in English? Y son declaraciones y quiero tomar una pauta para mirar y observar algunas cosas. These are declarations, and we're going to take a moment to observe and to point out a few things. La primera frase dice que veremos iglesias que son arraigadas profundamente en Cristo y relacionadas estrechamente con su propia cultura. In the very first phrase, we see that we will see churches that are deeply rooted in Christ and closely related to their own culture. Las dos cosas son muy importantes. No podemos poner énfasis en decir, tenemos que ser fieles a las escrituras y no tomar en cuenta cómo la cultura está entendiendo el mensaje. These two things are very closely related because we want to see how the culture is closely related and their understanding of Christ is closely related to their own culture and how that affects it. Errores en las misiones sobre los siglos ha ocurrido cuando a veces los misioneros solo se preocupan
para asegurar que es culturalmente entendible, pero no toman en cuenta muy seriamente la fidelidad a las escrituras. What the errors that we make are when we go into a culture and we focus so much on the culture and we don't focus so much on the truth of the scriptures. También al revés, podemos enfocarnos totalmente en la fidelidad a las escrituras y no tomamos en cuenta que culturalmente no es entendible y fracasa. And the opposite point is also true, that we can focus so much on the faithful scriptures, on the faithfulness of the scriptures, and forget about how to integrate it with the culture, that they don't understand it based on their cultural viewpoint. Esta mañana yo usé mi aplicación Operation World o Operación Mundo para orar por Tailandia hoy día. This morning, I used an app called Operation World to pray for Thailand. Y era muy interesante lo que dice aquí, Operación World, Operación Mundo. Dice, Thailand was traditionally a stable country. No, perdón, quiero mirar. A truly indigenous expression of Thai Christianity must be developed. In a recent survey of Thai non-Christians, 89% said the Christian message was unintelligible. The gospel has never adequately shed its Western trappings and become contextualized, which is vital for it to do in a Buddhist culture and deeply divergent worldviews. Voy a traducir en inglés a español. En Tailandia está diciendo 89% de la población de Thai. You can translate that. He's repeating what we just read in English, but that in 89% of the Thailand. Dice que el evangelio no es entendible culturalmente. Lo están rechazando el mensaje de Cristo. Go ahead. Okay. They're rejecting the gospel message in Thailand because it's not understandable. Porque culturalmente no es entendible. Es un mensaje que no ha tomado en cuenta que tiene que ser relacionado estrechamente con la cultura. And so what's happening is the gospel message is being preached, but it's not understandable based on their culture. And so it's being rejected because of that misunderstanding. Hay 75 millones de personas, la gran mayoría no recibe el mensaje del evangelio, no porque los misioneros no están siendo fieles a las escrituras cuando lo predican, sino porque lo están rechazando porque no tiene sentido culturalmente para ellos. So like 75% of the people that are hearing this gospel message are rejecting it because it's not understandable to them. Hay muchos ejemplos, me está pidiendo, pero digamos, vamos a decir que la expresión de arte, de música, la comprensión de cómo se toma el mensaje del evangelio y hacerlo como algo que se siente bien a la gente culturalmente, no está ocurriendo. So what's happening? Did I just lose everybody? Hello? I'm sorry. It looked like I just lost everybody. I'm sorry. Can you repeat that? Yeah, simplemente estamos diciendo que el mensaje del evangelio tiene que venir en una forma entendible para la cultura, para que la gente se siente que es nuestra, ¿no? En cambio, ellos lo miran cristianismo como si fuera algo extranjera. So what needs to happen is the message needs to come to them based on their culture so that they can understand it. And what's happening is they're hearing the gospel, but it's something strange to them.
Que la segunda declaración, segunda frase dice, cultura siempre tiene que ser probada y juzgada por las escrituras. The second phrase in this statement is culture always must be tested and judged by scripture. ¿Por qué? Porque el mensaje que viene de Dios tiene que ser fiel a las escrituras y no podemos decir, bueno, pero ese parte del evangelio no engancha nuestra cultura. So the message has to be based in scripture, and we can't say that no, we can't take this because it has nothing to do with our culture. Decimos que el evangelio es supracultural, o sea, viene del cielo y es aplicable a todas las naciones. No hay una cultura donde el evangelio no puede encajarse bien. The thing is that the gospel is culturally relevant to every culture, and we can't say that the gospel doesn't have anything to do with our culture. Hay un dicho que dice que cada cultura tiene que arrodillarse delante de la cruz de Cristo. There's a saying that every culture has to bow down before the scriptures. No adoramos a la cultura no nos salva, sino que es el Hijo de Dios que nos salva, ¿no es cierto? We don't bow down to culture. It's Jesus who saves us. So we bow down to scripture and to Jesus. Pero aprendemos de rescatar todo lo bueno de las culturas, amamos las culturas y queremos que el Evangelio sale como expresar en una forma culturalmente muy aceptable. So we need to bow down to the scripture and realize that the scripture is muy cultural, is very culturally relevant, and that we need to bow down to the scriptures. Ok, pero la expresión de cristianismo tiene que ser en una forma culturalmente muy aceptable para la gente. But the expression of our Christianity needs to be very culturally relevant for the people to understand. Que tercera frase ahí en este diapositiva dice, debido al hecho que el hombre es una creación de Dios, algunas partes de su cultura reflejan su carácter y son muy buenas y hermosas. The third phrase that's in this paragraph is because man is a creation of God, some parts of his culture reflect his character and are very good and beautiful. Me encantaría si podríamos mirarnos unos a los otros, los africanos con los latinoamericanos, con los americanos, y mirarnos y decir unos a los otros, eres una imagen de Dios hermosa. Ya, hazlo por favor, entre ustedes. I would like that the Latinos, the Latin Hermana, eres Americans, una imagen de look Dios. at the Nigerians, and the Nigerians would look at the Latin Americans and say that you are in the image of God. Y tú eres una imagen de Dios hermoso. And you are part of a beautiful image of God. Los nigerianos son una imagen de Dios hermoso. The Nigerians are part of a beautiful image of God. También los peruanos. And also those Peruvians. Debido al hecho que somos creados a la imagen de nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, tenemos la capacidad de crear cosas hermosas y buenas. We are made in the image of God, so that means that we are able to make things that are beautiful and good. Nómbrame por lo menos una cosa hermosa de su cultura que tú crees que Dios le encanta. Give me one thing from your culture that you believe that God loves. Vaya más allá de comida y vestimenta, vaya a una cosa, una creencia, a una tendencia que es especial de la cultura tuya. And more than Yes. just food or your clothing, but something special about your culture that you think is beautifully worships God. ¿Mm? Ajá. Ujú. Que menciona aquí la música, que es algo que el hombre ha tomado
y ha creado cosas hermosas, que suena hermosa, que nos mueve, nos hace bailar. Todo eso es algo hermoso de la cultura peruana, dice Keila. Speaking about the Peruvian culture, it's the music that they create music and sounds that are beautiful and that can express worship to God. En la cultura nigeriana, por favor, un estudiante, dígame cuál es algo hermoso de la cultura tuya, de donde vienes tú, de Nigeria, de su grupo, tu pueblo. In Nigeria, can you tell me something beautiful in your culture that expresses this creation of God, this reflection of his character? Yes, our arts shows the beauty of God. Your eyes? Art. Yes, art, A-R-T. Art. Okay. Su arte es muestra mucho la hermosura de Dios. Sí, y arte es una creación, que sea pintura, música, muchas cosas pueden estar dentro de lo que son las artes. Y él dice, hermano, que es algo hermoso. See, the art is something beautiful. En el mundo americano, yo le voy a decir algo bueno de nosotros. Creo que hemos aprendido culturalmente a ser gente muy generosa. Es algo que yo menciono, que es un atributo, no todos, pero generalmente la gente americana ha aprendido a ser muy generoso. One of the things in the American culture, a characteristic that have not everyone, but in general, is that they're generous, generosity. It's something Generous. beautiful. Mhm. Sí. También cada cultura, como dice la próxima frase, debido al hecho que ha caído en pecado, toda su cultura es manchada con el pecado y tiene influencia demoníaca. In the next phrase in this paragraph, it says, because he has fallen into sin, his entire culture is stained with sin and has demonic influence. Tal como somos capaces de crear cosas hermosas, pero también por el hecho del pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, también somos capaces de hacer cosas muy malas, ¿no es cierto? See, we're able to create beautiful things, but also because we're sinful and have a sinful nature, we can also create things that have that are stained with our sin and have a bad influence. Y muchas veces Dios toma las cosas que también son hermosas y buenas, pero lo distorsiona y la cultura empieza a expresar lo negativo, ¿no? Lo influenciado por el enemigo o poderes demoníacos. So even though we have these beautiful things God has given us in our cultures, also we have these things that have been distorted because of sin and because of demonic influence in our lives. Mencioné generosidad como algo bueno en la cultura norteamericana, típicamente, pero el enemigo también ha trabajado en nuestra gente y somos demasiado, pero demasiado materialista. See, like we mentioned that in the American culture in general, so they're generous people, but on the other hand, they can also be a type of people that are very materialistic. Y el materialismo lleva a egoísmo, lleva a querer tener todo, y esas cosas influencian en la cultura y son la parte muy negativa de la cultura. So these influences cause us to be materialistic, cause us to be selfish, and to be very focused in obtaining more, and causing shifts in our culture to be able to go after these things. Y si son honestos, vas a tener que admitir que por más hermosa es su propia cultura, no es sin mancha. No toda en tu cultura es buena y perfecta y representa el corazón de Dios, ¿no es cierto? If we're honest with one another, we can look at our culture and realize that
we're not perfect and that we have these stains in our culture based on our sinful nature. Ahora, hay una palabra que se llama etnocentrismo, que quiere There's decir que cada persona o cada grupo piensa que su propia cultura es lo máximo, es lo mejor. Mhm. There's this word called ethnocentric, which basically means that we think that our culture is the best. Pero tenemos que tener la capacidad de entender que no todo es hermoso. Puede pensar en una cosa de su cultura tal como pensaba en algo bueno. Dígame algo que es no bueno y que el enemigo usa para más bien amarrar y atar a su gente. We have to be able to recognize that even though we have some beautiful things in our culture that beautiful things that reflect God, but we have to be able to name those things also that do not reflect his character, that have this bad influence. Un estudiante aquí que se llama Maritza menciona la música, pero ¿cómo puede ser que la música es algo hermosa, pero al mismo tiempo algo que puede ser utilizada para llevarnos al pecado? ¿Por qué? So one of the students here, Maritza, she mentioned the music. She mentioned it was something beautiful, and but how can it also be something that would reflect a bad character? Porque uno de los maestros nos dice que nos dijo que a través de la música había un grupo que creaba una música y que les influenciaba a no trabajar. Ah, Todo ese año escuchaban esa música y el país se había vuelto un país muy y hasta que el presidente tuvo que hablar con este grupo para que saquen otra canción con otro tipo de letras que incluían y tuvieron que sacar y puedo decirles ya. digo ya. No es cierto que la música es neutro. Entonces podemos usar la cumbia o un ritmo africano para adorar a Dios. Podemos, ¿no? Ajá. So he's talking about music, like specifically the style of music here in Peru called cumbia, and how it can be neutral in that this style of music can be used to glorify God. Al mismo tiempo, la música, la misma cumbia, si ponemos esa música con letra y todo eso, y un ambiente puede llevarnos al desenfreno, a la inmoralidad y todas esas cosas. Entonces, todo depende de cuál espíritu está dando, como soplando ahí a esa cosa que lo llamamos en este caso ritmo o música. So this same music can also bring us to worship or to bring like worldly factors in the same music. So it's depending on what kind of spirit is behind the music. Ok, y terminamos aquí esa frase. El Evangelio no da un lugar de superioridad a ninguna cultura. Ningún grupo no alcanzado o alcanzado puede decir que nuestra cultura es la mejor. So we can't give place to allowing to say that one culture is better than another. It doesn't matter if you're reached for the gospel or unreached for the gospel. We can't say that one culture is better than another. Entonces, fiel a las escrituras y también relevante a la cultura. Las dos verdades tienen que estar como en todo el tiempo manejado en una tensión. So what we need to do is we need to be faithful to the scripture and be relevant to the culture and not allow either or to become the focus, but to put them both together. ¿Qué es cultura? What is culture? Seguramente hay más de centenares. Hay más de centenares de definiciones. There's hundreds of definitions. No quiero enfocar en una definición, sino vamos a hablar un poco para comprender qué queremos decir cuando hablamos de cultura. And I want to give a little idea of what it means when we talk and speak of the word culture.
Tu cultura es algo tan profundo, es su forma de entender la vida y vamos a llegar a una definición de cosmovisión. See, culture it can be very deep, but it's what helps us understand and to form our world vision. La segunda frase dice que la mayoría de culturas se encuentra escondida y fuera del control voluntario, impulsando la marcha de existencia humana. And the second phrase in this paragraph says most culture is hidden and outside of voluntary control, driving the march of human existence. Tú como persona culturalmente muy capaz en tu propia cultura, sabes muy bien cómo actuar. You are very capable in your own culture to decide how you're going to act. No tienes que pensar, yo como hombre mayor, I lost sound. Are you there? I lost the sound. Con la batería. All right, I can hear you now. can you hear me now? I can hear you now. Ok, estaba diciendo, yo como un hombre mayor en mi cultura, yo sé cómo actuar. No tengo que aprender cómo actuar en una situación social donde yo entro, porque ya sé cómo debo actuar yo. As an older man, I know how to act. Like I don't have to think about it a lot. I don't have to understand how. I just know how to act. O sea, sabemos cómo actuar porque desde nuestra niñez, antes aún de nacer, hemos estado absorbiendo la cultura nuestra. Because since we've been children, or even before we've been born, we've been exposed to how our culture is and how we need to be responding. Eres como un pez en el agua, ¿no? You're Si le like digo, fish in water. si le- You're cutting out again. I'm sorry. Creo que es la batería. pero ese es el antiguo, ¿no? No, o no es el nuevo. Can you hear me? We're having trouble with our battery here. It's all good. I can hear you now. I got the fish. We're like fish out of a water. That's the last I heard. And then your battery cut out again. There's no sound. Vamos a ir a un break porque tenemos algunos problemas técnicos y en este vamos a aprovechar y tener un break. Sounds good. Let's go to the break. So we're going to take a break while they figure out the sound problems with the batteries. Yeah, it seems like the battery for the microphones are both discharged, so they're going to charge one up. So All right, sounds good. Thank you.
escucho, güey. Está bien. Eso está descargado. Solamente que ya no vuelve. Hola, 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 hola. Sí, sí. En verde todo el rato. Hola, 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 hola. Está bien. Bien. Está bien. No creo. So we've learned, shared, and transmitted. La buena noticia otra vez es tú aprendiste tu cultura, no naciste con una cultura. The good thing is that you've learned your culture. You didn't just be born into it and know what to do. La cultura tuya, tú aprendiste porque tú absorbiste de tu familia, de tu mamá, papá, sus abuelos, el lugar donde ellos te enseñaron todo lo que significa actuar como una peruana o como un nigeriano. Your culture is this, that you were born into this culture and you observe your mother, your father, your grandparents, and you observe others and they teach you how that you need to be acting as a Peruvian. Entonces, la buena noticia es si aprendiste bien una cultura, amén. Tú puedes aprender una segunda cultura muy bien también. So the good news is that you learn how to act in one culture. So the good news is that you can also learn to act in another culture. A lo mejor nunca vas a aprender a ser uno mismo como un nativo. ¿Por qué? Porque es distinto. Siempre cuando hablas va a tener un eco, como ustedes escuchen que yo tengo cuando hablo español. So like you can learn another culture. You won't learn it as a native, but you can learn much of the culture. Like I learned Spanish. La segunda frase dice, cultura es un sistema integrado y todas sus partes se relacionan. There's a phrase that says that culture is integrated in every part. No se puede separar las partes de lo que llamamos cultura, porque el idioma, las expresiones, los valores, las creencias y la misma cosmovisión está todo interrelacionado. And we can't take the different parts of the culture apart. The language, the culture, the environment, the system, everything is integrated and you can't take one part from the other. Eso es lo que lo hace difícil un poco para nosotros aprender una nueva cultura, cómo entenderlo, porque está todo relacionado con muchas cosas y eso lo complica la idea de
¿Cómo aprendo a actuar bien como uno de la India que yo nací aquí en Perú? So that's why sometimes it's a little difficult to learn a new culture because there's so many parts that are integrated in the system and you have to learn so many different parts. Culturas son diversas. Los seres humanos solucionan sus problemas en tantas maneras diferentes. The culture is diverse. Humans solve their problems in so many ways. ¿Cómo se organiza a vivir ustedes aquí en Perú? How do you guys organize to live here in Peru? ¿No es cierto que se hace cuadras, casas, calles, plazas? Todo está ordenado en ciertas formas y maneras. See, in every community in Peru, everything is organized like in squares, in blocks, and your houses and your communities, they're all organized in this way. Me está haciendo reír aquí porque obviamente si yo comparo la cultura aquí con la cultura norteamericana, bueno, no son tan ordenadas. We're laughing here because, you know, the culture, if we compare the culture here with the culture in America, we're not very organized. Pero cada cultura soluciona sus formas de organizarse, sus formas de educar a sus hijos, sus maneras de gobernarse, cómo van a producir productos, cómo lo van a vender. Todas estas esferas de la sociedad tienen su expresión culturalmente. So every culture has a way of resolving their own problems, and that how they sell, how they present themselves, how they resolve problems. Everyone does it in a diverse way. Ojalá que tenemos tiempo, vamos a hablar de eso. ¿Cómo puedes estudiar? ¿Cómo vas a ingresar en una cultura y mirar las 7 esferas y hacer preguntas? ¿Cómo funciona esa cultura? So we're going to come in and we're going to ask the question, how does this culture function, and how we can see like the integration between the 7 spheres. En cierta manera es como si tú lo puedes mirar. Hay problemas en la vida y cada cultura tiene que solucionar para poder sobreexistir. So in every culture, you're going to realize that there are these problems that need to be resolved, and every culture is going to find a way to resolve how to exist and how to survive. ¿Cómo vamos a compartir los bienes? ¿En qué manera es justa, correcta o culturalmente aceptable? And so how can we decide what is good and how we can correct problems? ¿Cómo podemos compartir los bienes, las cosas que tenemos? How can we share the good things that we have? ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera justa, correcta, adecuada para nuestra cultura? Cada cultura contesta esta pregunta en su propia manera. How are we going to be able to present what is correct and just? And every culture has a way to present this, confront this problem. Entonces, como obrero transcultural, tú tienes que preguntarse, Señor, aquí, ¿cómo solucionan sus problemas la gente que tú me has llamado a servir? Súper importante esa pregunta. And so we have this super important question that we need to be able to answer as transcultural workers, is how to solve the problem based on the culture where we're at. O mejor dicho, cómo ellos solucionan el problema, porque estamos queriendo saber cómo ellos ven la vida, por qué educan sus hijos en esa manera tan diferente que la forma que nosotros en mi propia casa educamos nuestros hijos. It would be better if we said, you know, how do they resolve the problem? How do they educate their children and teach them to resolve these problems? La próxima frase dice que la cultura es dinámica, constantemente cambiando, y eso en el día de hoy más y más y más. So the next phrase that we have, the culture is dynamic. It's constantly changing.
And what we see, it's changing more and more. Se va agregando nueva información. Piénselo. Ha cambiado la cultura, las culturas del mundo con el internet y con toda esa comunicación mundial. Todo ha sido We afectado, see ¿no es that it's cierto? Mhm. We see as we continue to go in the changes, like even things like the internet is constantly changing, technology. Si yo estudio la cultura de un pueblo originario hace 60 años y trato de aplicar el evangelio en el día de hoy, voy a estar errado porque ha cambiado mucho en los últimos 60 años, porque es dinámica, quiere decir, es constantemente evolucionando y cambiando. See, if I study a culture from its history from like 60 years ago, and I try to apply a solution based on what I studied from 60 years ago, I'm going to be in error because so many things have changed since then, because it's dynamic and it's constantly changing. Piensa hasta en el idioma cumulativa, quiere decir agregando nueva información, cultura es cumulativa. La cultura And es so even cumulativa. like the culture is cumulative, so things keep adding and in the culture. Obviamente sus abuelos sabían lo que era un cell phone, ¿no es cierto? No. Obviously, your grandparents know what a cell phone is, right? Ustedes saben muy bien manejar ese aparato, pero su abuelo no existía eso. You guys know really well how to use a cell phone and everything, but your grandparents need some help sometimes. Entonces todo está siendo agregado, nueva información constantemente está siendo aumentada la cultura. So everything is like growing and adding, and so the information is adding. Y si tomamos la vida como de Cristina, de un pueblo originario aquí en Perú, en esa parte, seguramente ella puede entender muy bien la cultura de ella en el día de hoy ha sido afectada mucho por el contacto con la cultura general peruana. So we can take an example like Christina, who's from an indigenous community, a small community here in Peru, and she can share how her community has been affected based on the culture of those communities around her. La próxima dice dado por sentado y raramente estudiado. Can you repeat that? I'm sorry. Yes, and the one after cumulative, dado por sentado. Mhm. Okay. It's something that is taken for granted and rarely studied. Quiere decir, si yo le hago la pregunta a una persona, ¿por qué hace eso? What if I did this question? Why do you do that? ¿Por qué viniste a la clase esta mañana como estudiante y sentaste ahí? ¿Y por qué no viniste aquí a sentar en esta silla? Why did you come and sit down like a student and not here in the front as the teacher? Pues tú vas a decir, bueno, porque soy estudiante y nosotros sentamos allá y el profesor se sienta aquí. ¿Quién te enseñó eso? And you could say, well, I'm a student, the students sit here and the teacher sits there. Who taught you that? No tenía que entrar a la puerta y decir, ahora, a ver, ¿dónde debo sentarme? ¿Debo sentarme ahí o debo sentarme acá? Tú lo hiciste, no era necesario pensarlo, ¿no es cierto? You didn't come in and think, I came into this room, where am I going to sit? You didn't have to think about it. You just knew where you had to sit. Tú actúas, sabe cómo comportarse cuando tú vas a un funeral y ya estás ahí. Tú sabes muy bien cómo vas a hablar, qué va a actuar, qué va a poner como vestimenta, todas esas cosas. ¿Quién te enseñó eso? No es que tú tenías que abrir un libro, la cultura peruana, cómo debe actuar en un funeral. No, tú lo sabes. When you enter a funeral, you know how to act, what to say, how to dress. You just know. You don't open a book and read how should I act. You just know. Ok, por eso eres pez en el agua. That's the fish in the water.
Y dice, la gente piensa que su propia cultura es la correcta, que sea, eso es etnocentrismo. Obviamente sabemos que la cultura latinoamericana es la que Dios ama, pues aleluya. And so many of us think that our culture is better, you know, our how we do things is better. That's the ethnocentric. We think that our culture is the best or the correct one. Es normal. ¿Por qué crees eso? It's normal that. Why do you think that? Porque le ha funcionado. Tu gente ha existido por milenios, ha desarrollado una cultura, ha solucionado los problemas y funciona. We do it because it functions, it works. It's something we've done for generations and it just works. Pero también los chinos, los japoneses y todos los grupos étnicos que tienen sus propias culturas, le ha funcionado, pero han solucionado sus problemas en una forma muy diferente que ustedes. So even like the Chinese and the Japanese, they've been doing these things for generations. They have their way of doing things in their culture, and it's worked. It's worked for them for generations. Entonces, todo pueblo, todo grupo con su propia cultura y cosmovisión, creencias y valores, etcétera, creen que esto ha funcionado bien. ¿Para qué quiero cambiarlo? And so every culture, you know, they have their beliefs and their systems and their ways of acting, and it's been working and functioning for so long. It's like, why do we have to change? Que vamos a mirar el próximo diapositivo, Marian. Dice, cultura incluye. The culture influences. Should say includes. Okay, I'm not seeing it yet. There we go. It's here now. The culture Okay. includes. Yes. Un grupo de presuposiciones cuales proviene un filtro interpretativo a través de lo cual filtramos todo lo que experimentamos. Wow. It's a set of assumptions which provide an interpretative grid through which we filter all we experience. Y si en sí, cuando hablamos de cosmovisión, es simplemente un grupo de presuposiciones. Vamos a hablar más de eso. Son cosas que tú presupones que son verdad o mejor. So when we talk about culture, we're talking about these assumptions that we have that we think through experiences that we think are better. Es un plan para usar las presuposiciones que determina cómo vivimos. It's a plan for using those assumptions in determining how we live. ¿Qué es una presuposición o una asunción de tu cultura? It's like an assumption of our culture. Okay. I think you, can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay. So una presuposición de la cultura bíblica, aquí lo vamos a decir, será eso. Hay un Dios creador que creó todas las cosas. So we have this assumption here that there is a creator God that created all of everything. Pero alguien que tiene una cosmovisión humanista secular va a decir, no existe ningún poder espiritual en el mundo. Estas cosas que vemos llegaron a ser o evolucionar. So we have you could have a humanistic perspective that there's nothing spiritual that caused all these things, but these things were caused by just human or just happened. Ambas presuposiciones son justamente eso. Tú no me puedes probar que hay un Dios creador. Y yo tampoco como humanista no puedo probarte en sí que las cosas simplemente llegaron a ser tan desarrolladas por sí mismas. So both sides, you know, you can't prove that there is a God that created these things, but also the humanistic perspective can't prove that the humans created these things or they just existed. Kayla puede decir, pero sí, yo puedo probar que Dios existe, Kevin. Y yo le voy a decir a Kayla como un humanista, a ver, ¿has hablado con Dios? ¿Dónde está? Muéstramelo.
¿Y qué va a decir Kayla? You can say, yeah, I can prove there's a God, but then I would ask the question, then show me. ¿Y Kayla va a decir? Pero yo lo siento, mi corazón, yo sé que él existe, estoy seguro, seguro, seguro. Ah, pero yo como comunista voy a decir, bueno, pero esas son sus ideas, sus imágenes, como en niño tú tenías un amigo imaginario, pero son sus imágenes. Esa idea de Dios no es real. So you could say, yeah, he does exist. I can feel him in my heart. Whereas the humanist could say, this is imaginary. You're like a child with an imaginary friend, and that he doesn't exist. He's not real. Entonces, esa parte de la cultura lo llamamos la cosmovisión. Conteste la pregunta, ¿qué es real? So this is the part of culture that is called the world vision. And this part is the part that is real. Son presuposiciones que nosotros aceptamos como verdad y hemos recibido eso de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia. Toda la gente de nuestra cultura nos ha enseñado esa presuposición y aceptamos sin cuestionarlos. So these are assumptions that we've received without questioning. We've received them from our parents, from our grandparents, from our culture, and we do them without questioning them. Vamos a hablar más de eso enseguida, pero vamos al segundo punto, un plan para usar las presuposiciones que determina cómo vivimos. So we're going to continue by reading the second part that says a plan for using those assumptions in determining how we live. Entonces, vamos a la segunda, reglas sociales y prácticas establecidas por las presuposiciones y el plan. O sea, todo se va desarrollando según nuestra cosmovisión. Formamos nuestro sistema de creencias. So we have social rules and practices which grow out of the assumptions and plan. So we create this cosmovision based on our beliefs. No, la cosmovisión crea las creencias. Viene primero la cosmovisión, después creencias, después vienen valores y al final vienen qué hacemos. So first comes the cosmovision, and from the cosmovision flows our beliefs and how we do things and how we act. Ok, mejor si miramos la próxima diapositiva. Niveles de cultura. So let's go to the next one. Levels Estamos- of culture. You see that slide up there? Levels of culture. Yep. Y el nivel 1, verdades universales humanos. So level Verdades. 1 is human universals. Aquí está abajo escrito. Verdades humanos. ¿Qué son verdades humanos que son universales? Que compartimos What are con some toda la human- humanidad. What are some human truths that all of humanity believes? Esta mañana desayunamos. También el nigeriano estoy seguro que desayuna. Y el grupo en las Himalayas allá en Nepal también comen. O sea, tenemos muchas cosas en común. So this morning, the Peruvians ate breakfast. I'm sure in Nigeria, you had breakfast. In the Himalayas and other parts in Nepal, they also ate. So these are some of the things that we have that are in common. Pero no solo lo obvio, como comida, necesitamos protegernos de los tiempos, necesitamos una casa para protegernos de los vientos, el frío, el sol. Todo eso tenemos en común, ¿no es cierto? So it's not just like food, but we have many things in common. Like we have homes to protect us from the wind and the rain and the elements. These are Entonces, things eres that we have in parte- common. Todos somos parte de la raza humana, creado a la imagen de Dios, y por lo tanto tenemos muchas cosas en común. So we're all part of the human race, and we're all made in the image of God. So that gives a lot of things that we have in common. Pero no solo lo físico.
tú necesitas tú eres un ser social, tiene que asociarse con otras personas, ¿no es cierto? But we're not just this physical humans. We also have like social needs. We're social humans and we need to associate with others. Tienes padres, hermanos, amigos, tíos, familiares. Tú eres un ser social. Entonces, todos somos en cualquier cultura, cualquier grupo étnico, todos tenemos esas necesidades sociales, emocionales. So we're all social beings. We have parents, we have brothers, we have uncles and aunts, we have friends. We're made as social beings. En emotional needs, en necesidades emocionales. And we also have emotional needs. Y muchas otras cosas. Vamos a la segunda nivel, particulares nacionales etnolingüísticos. So we have other things also. So we have linguistic and national and ethno-linguistic particulars. Sí, en el primer nivel ve que está todo el mundo, pero en el segundo hemos sacado aquí Suramérica. Entonces tú como suramericano, como latinoamericano, tal como el nigeriano, como africano, es el segundo nivel. Él es de África. Hay algo que le hace diferente que ustedes, los de Latinoamérica. So first we have the level 1, the human universal, which is all of the earth. And then we have level 2, which is more particular, like as Latin Americans or as Nigerians, we have this something specific and more specific. Puede ser lingüística que aquí en Latinoamérica hablan casi todos español, pero hay una buena parte que habla portugués, ¿no es cierto? Igual en África tiene muchos idiomas, pero en sí hay un cierto nivel de cultura secundaria que es africana y otro aquí latinoamericana. So there's a more focused in the culture, like in Latin America. Most of the people speak Spanish, but there's a good portion of Latin Americans that speak Portuguese. Like in Africa, there's so many different languages, but there is this portion of the culture that says, I am African. So it gives a more general focus of Latin American African. Voy a ir a un tercer nivel, específicos. O sea, hay cosas específicas de su grupo étnico, su clan, su tribu, su comunidad, el grupo donde tú perteneces, que son muy distintas de otros grupos. Eso es cosas específicas. So we have another level, level 3, which is like an ethnic, familia, community specifics. Llegamos a la última parte y son idiosincrasias individuales. ¿Qué queremos decir con eso? So then we have another level, level 4, which is like individual idiosyncrasies. Ya, no toda la gente de un pueblo o un grupo son iguales, ¿no es cierto? Not everyone that is from the same village are the same, right? No podemos decir, los peruanos todos hablan rápido y son muy extrovertidos y todo eso, como digamos, como bruto. You can't say like here in Peru, all of the Peruvians speak really fast and they all live like this. No, y son muy extrovertidas y todo eso. Or they're all extroverted, sorry. Fácil para expresarse. Hay algunos, me imagino, que son más silenciosos, más pensativos, más introvertidos. No todos de un grupo son idénticos. Tiene su propia idiosincrasia. Not everyone in the same group will be like extroverted. There's some that will be quiet. There's some that will be like thinking, some that are introverted.
and that each one has their own individual idiosyncrasies. Sí, como misionero, tú tienes que darse cuenta de eso, que cuando llegas y empiezas a analizar para aprender la cultura, And as a missionary, you have to realize this, that when you go into a new culture and a new place, to see this. tiene que pensar en los diferentes niveles. No puede decir, todos son como ella, porque la verdad, ella podría ser muy diferente que las demás personas. Entonces, tiene que tener cuidado de hacer, como podemos decir, generalizar las cosas, decir, todos son así, porque a lo mejor no es así. When we come into a new culture, as missionaries, we need to analyze the culture based on these different levels, that we can't say that everyone is like this one person, but we need to understand the different levels and the different parts of these different cultures. Ok, vamos a la próxima. Aquí hemos nombrado a universidades humanas. So here we are talking about like universal, human universals. Y si miramos, voy a pedir por favor que aquí ustedes, cada uno lean uno de estos. Rápidamente vamos a pasar esa diapositiva. So we're going to go Los ahead estudiantes. rapidly through this page, and we're going to read each one of Empezando these con points. Keila, lean el primero y de ahí vamos a ir pasando. Kayla's going to read the first one, and then we're just going to keep going around. Ya. Pero están mirándolos. Ya, ok, vamos a hablar sobre las verdades universales humanas. Vamos a mencionar la primera, ya. Todas las personas son creadas a la imagen de Dios. So all people are made in the image of God. Somos criaturas físicas. We are physical creatures. Somos criaturas que razonan, cognitivas con necesidades psicológicas. We are thinking creatures with psychological drives and needs. Somos criaturas sociales con necesidades relacionales. We are social creatures with relational drives and needs. Somos arraigados en el pecado, pero transformables debido a la gracia de Dios. We are embedded in sin and brokenness, but transformable by God's grace. Tenemos acceso a Dios a través del orden creado. We have access to God through the created order. Tenemos leyes morales escritas en nuestros corazones a través del medio de la cultura. We have moral restraints written on our hearts through the medium of culture. Los antropólogos que han estudiado tantas diferentes culturas encuentran difícil encontrar una cultura que no defina como el homicidio como algo malo. So we have so many anthropologists that have studied different cultures, and they found it difficult to find cultures that believe that the things that they're doing are bad. Aún difícilmente podríamos encontrar una cultura que no ha sido influenciada por el modernismo, digamos, que define como el homosexualismo como algo agradable o bueno. And also, you wouldn't find a lot of cultures that are destined to find that things are pleasing in modern culture, things like homosexuality. La misma naturaleza les enseña a la gente que hay macho, hay hembra, y es difícil de encontrar una cultura que va a definir eso como algo bueno. ¿Por qué? It's very difficult to find a culture that would find this as something good, because even the nature itself shows that there are macho, there's man and then there's woman,
you're not going to find a culture that would be acceptable to or open to homosexuality. Porque hemos sido creados a la imagen de Dios y Dios ha dejado una buena parte de Él en nuestro ser. Y nosotros todos somos inclinados a obedecer esas leyes morales universales. It's because we're all created in the image of God. And so inside of us, there are these certain laws and morals that are written. And so it would be hard pressed to find evidence of this. So, todas las cosas que hemos mencionado aquí nos debe alientar, porque eso quiere decir que tenemos mucho en común y podemos aprender una nueva cultura, porque yo soy un ser humano como ellos y hay muchas cosas que yo tengo la capacidad de aprender. So because we're made in this as human beings, we can find that there are so many things in the culture that we can relate to because we're all part of humanity. Que si vamos a la próxima, vamos a entrar en esa palabra cosmovisión. So we're going to go to the next screen as we talk about world vision. Muy sencillamente, vamos a decir que un niño de 2 años, su cosmovisión de él es que él es el centro del universo, ¿no es cierto? For example, a 2-year-old believes he is the center of the world, right? Él quiere chupar la teta de su mamá y no quiere discutirlo ni pensarlo. Bueno, eso, él tiene necesidades, entonces él ve como sí mismo, como todo gira alrededor de sus propias necesidades. And he thinks that he wants to be breastfed and he wants to drink the milk. And he just thinks about his needs and everything revolves around his needs. Una persona humanista secular cree que el mundo material es todo lo que existe, que no existe un mundo espiritual, que no hay Dios, que no hay diablo, que no hay demonios, no hay ángeles. Todo eso es una fantasía en la imagen de la gente. A secular humanist believes that the material world is all that exists, that there's not a spiritual world, there's no God, there's no Satan, there's no demons, there's no angels, only what you can see. Como hablamos de la cosmovisión, como le decía Kayla, no puede mostrarme Dios. Entonces yo como humanista, por lo tanto, no existe, es simplemente imaginación, su presuposición, pero él lo rechaza como no es verdad. So when we talk about worldviews, they need, if you can't prove that there's a God, then he doesn't exist, because in their worldview, if they can't see it, it doesn't exist. Un budista cree que puede liberarse del sufrimiento mediante la autopurificación. Like a Buddhist believes he can be liberated from suffering by self-purification. Podríamos decir, un musulmán cree que si él obedece las leyes, enseñanzas del Corán y Mahoma, él va a tener la posibilidad de ser aceptado en el cielo. Like a Muslim, he feels that if he can follow all of the rules and the laws that they have, if he obeys Muhammad, that he will be able to go to the heavens. Él tampoco me puede mostrar Alá, ¿no? Él está presuponiendo que estas son verdades. So he too can't prove that there's a Muhammad, like he's just assuming that there's a God. Bueno, vamos a decir, no puede probar que hay un Alá, o sea, Dios, sino Mahoma sí, porque era un hombre verídico. So you can't prove or test that there's a God, that Muhammad exists. Está bien, estamos distinguiendo entre Mahoma y Alá. Ok, alguien con una cosmovisión bíblica cree que su razón principal de existencia es amar y servir a Dios. Someone with a biblical worldview believes his primary reason for existence is to love and to serve God. Conocer a Dios, servirle, tener una relación con Él y hacerle conocido. And that's why we have to get to know him, to make him known.
Ok, si vamos a la próxima, provee respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Excuse me. Are you with us, Provides Marion? answers to life's fundamental questions. Ok. Las preguntas que contesta una cosmovisión es ¿quién o qué soy yo? So we have these questions that we need to answer. Who or what am I? ¿Por qué estoy en el mundo? Why am I in the world? ¿En qué se diferencian los humanos de los no humanos? So how do humans differ from non-humans? ¿Hay fuerzas invisibles o seres espirituales? ¿Existen o no existen? Are there invisible forces or spiritual beings? Do they exist or do they not? ¿Y qué pasa después de la vida o después de la muerte? What, ab- ¿Hay vida eterna o what about life terminamos after nomás? death? Is there eternal life or does it just end? ¿Qué es real? What is real? Que esa última pregunta es lo más importante. ¿Qué es lo que tú defines es real? So this last question is very important. What is it that you believe is real? Esos son las asunciones, presuposiciones en lo cual tú has construido su sistema de creencias, su sistema de valores y lo que tú practicas y haces. Todo es en base de cómo contestas esas preguntas fundamentales. The foundation of what we believe, what we value, and what we do is based on our answer, our assumption and presumption of the answer to this question, what is real? Que vamos a la próxima porque son otras preguntas más. There's other questions more, the more questions. El origen. ¿De dónde vengo? ¿Cómo llegué a existir? So we have the question of origin. Where did I come from? How did we Ahora- come to exist? Seguramente Pedro no se despertó esta mañana y hizo la pregunta, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Cómo llegué a existir? Él simplemente despierta y piensa, bueno, ¿qué vamos a tener para el desayuno? So I'm sure you didn't just wake up today thinking, where did I come from? How did I come to exist? You just woke up and that's it. Pero esas preguntas son profundas, son la parte céntrica de nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Contesta las cosas más But these importantes. questions are deep and they come down to things that are the most important to us of who we are. Ok, destino, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo Destiny, cuando muero? destiny, where am I going? Like what's going to Pro- happen when I die? Contesta la pregunta a propósito, ¿por qué estoy aquí? And then we have the question of purpose. Why am I here? Y valores, ¿cómo debo vivir entonces? And we have values. How should I live? ¿Cuál es la verdad? And truth. What is the truth? ¿O qué es la verdad? Ok, Why is there truth? entonces, preguntas reflexivas. Es un momento que vamos a tomar, dividir en grupitos. ¿Qué hora es? These are some reflective questions, and we're going to break into some groups. Tenemos hasta la 1. Podemos tener un tiempito para estar en grupito. Ya. Vamos a hacer en grupos. Ustedes, los de habla inglés, pueden formar su propio grupo. Y aquí voy a dividirles We're gonna break en into dos groups. grupos. Dos In grupos two de groups. 3. In two groups of 3. En línea también. En línea, entonces, ustedes van a estar, los que hablan español, va a ser su propio grupo. Y aquí va a ser 2 grupos. Y los de habla inglés, otro grupo.
Y la pregunta es, ¿cómo ha respondido su propio grupo de personas? Eso quiere decir la cultura tuya o grupo cultural en el que nació a estas preguntas fundamentales. Ya tenemos como varias preguntas fundamentales. Quiero que piensen por un momento en tu propia cosmovisión. ¿De dónde ha venido esas? ¿Cómo ha contestado esas preguntas? So we're gonna go break into groups, Spanish and English, the online groups, and we're gonna answer the reflective question: how is your own people group or cultural group into which you were born answered these fundamental questions? Ahora, como muchos vienen de familia y de trascendencia, digamos, cristiana o bíblica, eso va a tener mucha influencia, seguramente. Pero trata de pensar en los no cristianos en la cultura tuya, digamos, o lo típico de la cultura tuya. It's obviously many of us come from like family groups or Christian family groups. So we have certain perspectives in that, but I would like us to think outside of that. Like, how would people who aren't Christians, how would this people group be influenced or answer these fundamental questions? Y la segunda es muy importante. ¿Cómo ha afectado y cambiado su visión del mundo o su cosmovisión por su encuentro con Jesús y la palabra de Dios? ¿En qué manera ha sido transformada, cambiada su cosmovisión? And so the second one would be, how has your encounter with Jesus and the Word of God affected and changed your worldview? ¿Entiende? Por ejemplo, antes quizás la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Si no fuera un cristiano ni religioso, a lo mejor pensaba, bueno, no sé, nunca pensaba, yo creo que deja de existir. Pero después de conocer a Cristo, después de tener la palabra de Dios saturando tu vida, ¿cómo ha cambiado esa pregunta? ¿Cómo ha cambiado la respuesta, So mejor maybe dicho, a esa pregunta? for example, like before you knew Christ and you were thinking of where did I come from? Where am I going to go? The answer was, I really don't know. But then you came to know Christ, you became saturated with his word, and then realized that he created you and you have a different perspective than what you did before. Yo recuerdo, esas son las preguntas, las dos diapositivas. ¿Quién, qué soy yo, etcétera? Y la otra, origen, destino, valores, propósito y verdad. ¿Ok? ¿Qué es real? So we're gonna, these 2 pages of questions that we had, like the origin and the values, and beliefs. So we're gonna use those questions to answer. Sí, no va a contestar. Las preguntas son muy parecidas. Lo que quiero es más o menos agarrar esa idea. ¿Qué es real? ¿Qué define como realidad? Entonces, vamos a tomar unos 10 minutos por lo menos, tal vez 15, para que ustedes en grupo pueden hablar de eso. Entonces, Cristina, tú vas a estar aquí con Aurora y la otra, y usted allá, y pueden juntarse. ¿Ya? So we're gonna take like 10 to 15 minutes and we're gonna just answer the basic questions of what is real, okay? So we're gonna go ahead and break into groups. Vamos a darle 10 minutos, por favor. So we have 10 minutes. Ustedes van a compartir sus ideas. Just a minute. Group. Are the English people gonna be broken into a group? Online?
Just a minute, it's fixing.